Hola, mi nombre es Alejandro, ella es Caterín y este video es para Sociología de la Comunicación y vamos a hablar de... Vamos a hablar sobre la importancia de la globalización, sus características y cómo afecta al mexicano. Entonces, la globalización es... Mira, la globalización es un mundo sin limitaciones. Países que ya no tienen fronteras en el hecho de comercializar, comunicación, finanzas, su economía ya es algo más global en vez de algo nacional. Entonces estamos conectados por el internet y por el comercio que se genera en estos países. Sí, prácticamente sí, es una de las características que engloba la globalización, valga la redundancia. Pero sí, prácticamente otras características que genera la globalización es que las tecnologías van avanzando. De hecho, muchos países tienden a querer que sus empresas vayan... ¿Lugares? Sí, lleguen a otros lugares con la misma tecnología y con el internet. Esto es lo que genera que haya una mejor compatibilidad, no compatibilidad, competencia, una mejor competencia entre ellos. Pero un autor dice, no recuerdo el nombre, dice que lo que importa no es la competencia, sino el conocimiento. Hablando del conocimiento, como si yo sé sobre tecnología, sobre avances que van a dar a un futuro, esto va a generar una mayor creación o un mejor avance entre los países. Todos los países. Entre todos los países. Entonces, si alguien descubre algo, la globalización permite que los demás tengan eso que él descubrió. Sí, exacto. Pero también hay algunas cosas que no, digamos que lo negativo, que es que dicen que aquellos que están preparados educacionalmente, o más bien que saben, tienen los saberes, tendrán un mejor empleo, una mejor paga, y los que no estudiaron tendrán una paga muy inferior. Pero esto no es bueno, porque se supone que la globalización lo que espera o lo que pretende es que todos los sectores estén equilibrados. Estén equilibrados. Okay. Así que la globalización puede traer algo bueno o algo malo, como la competencia entre países. Por ejemplo, países como las potencias y los pequeños países, digamos Latinoamérica, no pueden competir entre sí porque su comercio o su producción no es muy grande. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Es por eso que por ejemplo China, Japón o Estados Unidos pueden competir entre sí y no les va tan al bajo la globalización, sus monedas no se van tan bajas, no se devalúan como países como aquí en México, que no podemos competir varias veces contra productos que importan. Prácticamente esas son una de las características de la globalización. ¿Entendiste? Sí. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Pues puede ser beneficiosa la globalización, pero también puede ser mala para algunos países, como los países pequeños, como acabas de decir. Pero lo que en sí la globalización provoca o genera es que todos los países sean iguales. Prácticamente lo que genera o lo que pretende es que las naciones se hagan una sola. No una sola en volverse un país con una dictadura, sino que estén conectadas y tengan las mismas oportunidades prácticamente. Entonces, vamos a hablar sobre cómo afecta la globalización en ser mexicano. Prácticamente, como lo habíamos dicho anteriormente, la globalización provocó que la tecnología, la comunicación y el mismo internet abriera puertas a nosotros para conocer diferentes culturas. Por ejemplo, ya es una cultura que en las partes del norte del país, parte del centro, se celebre la Navidad como se hace en Estados Unidos, tipo Santa Claus. Cuando en nuestra cultura ni siquiera existía, con luces navideñas, incluso los arbolitos. El árbol ni siquiera era mexicano. Yo tenía un nacimiento, El nacimiento sí es mexicano, pero el árbol creo que es de
Islandia, más o menos, o Alemania, no, creo que fue en Alemania. En Noruega. No, creo que fue en Alemania donde se inventó el árbol y se introdujo aquí a partir de la globalización. Ajá. Y México ya lo tiene como parte de sí, de su propia cultura. No puedes ver un arbolito sin que te represente la Navidad o las lucecitas. Cuando antes solo había nacimientos, paja, y ahorita ves y prácticamente es poco ya cuando ves eso. De hecho, la Navidad lo generas bueno, te llega a tu cabeza porque ves un arbolito, o ves a Santa Claus, o ves unos renos, y no. Prácticamente eso ya se agarró como nuestra cultura, ya es parte de ser mexicano. La globalización creó una nueva cultura que hace que tú pienses que esto es parte de ti, cuando realmente si te metes muy a fondo es de otra cultura. Ajá. De hecho, creo que eso ha generalizado mucho que ya no sintamos nuestras raíces, nuestras tradiciones, no sé, como en el Día de Muertos ya no es tanto, creo que se van más a Halloween, esperan más Halloween que el Día de Muertos. El Día de Muertos era una fiesta para los muertos, ahora hacen, no sé, se disfrazan para pedir dulces, que eso viene de Estados Unidos, creo que ni siquiera es de Estados Unidos, pero no sé. Si mal no recuerdo, sí es, bueno, es que incluso en Estados Unidos, si mal no recuerdo, esa fiesta es más bien, era como una fiesta para ahuyentar los espíritus, y prácticamente en Estados Unidos también se modificó al grado de pedir dulces. Eso, como estamos demasiado cercanos a Estados Unidos, muy globalizados, nos afectó, porque prácticamente el Día de Muertos era, como tú dijiste, una manera de honrar y era una cultura. Entonces, ya no solo eso, incluso en las culturas urbanas que hay en México son influencia de otros países. La globalización ha afectado tanto a este país, por decirlo a varios, pero específicamente a este país, por las ideas que nos han introducido. Por ejemplo, en el internet, como tú lo has dicho, nos abrió tantas las fronteras que México se está volviendo muy diverso. Pues México ya no se siente México, ya los mexicanos no sentimos que México sea nuestro país de origen, prácticamente no nos sentimos mexicanos, sino queremos ser parte de otro lugar. Como yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo quisiera ir a Japón, conocer a Japón, ver sus culturas, ver sus tradiciones, ser parte de Japón. Pues es algo bueno y malo. Por ejemplo, nosotros nos acerca a otras culturas queriendo conocer otras culturas, pero en otros países hicimos que ellos se acercaran a nosotros, incluso aprecien nuestra cultura. Así que es una diversidad muy grande. Puede haber cosas buenas y cosas malas mientras no se pierda la origen, la tradición, las raíces, prácticamente. Entonces, si México conservara sus raíces, prácticamente no se vería afectado. Por ejemplo, Japón es una cultura tecnológica, pero que no puede, pero que tiene sus raíces. Es una cultura muy grande. Sí, siguen conservándolos. Siguen conservándolos. Es raro que no veas todavía su cultura. Y aquí en México se va perdiendo. Se va perdiendo muy rápido, de hecho, también. Y muchas veces dicen que, otra vez mencionado Estados Unidos, es por la influencia que tenemos del país, del país es norte. Más que nada también por los migrantes que se van y luego regresan y traen todas esas tradiciones a México. Y los niños que van creciendo crecen con las tradiciones que los que se fueron a veces regresaron. Pues sí, de hecho es otra de las cosas que no ya mencioné en las características, es que otra de las características de la globalización es que como hay una economía abierta en países, algunos países se llevan extranjeros a su país para trabajar, y esto lo que provoca también, como tú lo dijiste, es una mezcla de culturas. Digamos entonces, concluyendo que México, bueno, está bien, concluyendo que la globalización es buena, pues sí, mala. Buena, pero no sé si estemos realmente preparados aún para tener una globalización en sí, en todo. Es que prácticamente sí. Tal vez algunos países ya están avanzados, pero países tan pero pequeños, hay muchos países que están muy muy atrás de lo que esos países están. Prácticamente sí. Si tuviéramos una capacitación como país, o si estuviéramos conscientes que realmente algunas veces no somos capaces de competir contra otros países, podríamos
primero adaptar o más bien reforzar nuestra propia economía, nuestra propia cultura, reforzarnos prácticamente y después abrirnos al mundo. Primero enfocarnos en nosotros, Ajá. para después abrirnos y expandirnos y llegar a nosotros. Sin dejar de lado nuestra cultura, nuestra Sin nación. hacer más pequeña nuestra nación. Prácticamente. Y bueno, Alejandro, ¿esto sería todo? Esto sería todo. Esto sería todo. Esto fue lo que es la globalización. Chaito.